¿Qué tal amigos? Soy el maestro Ezequiel Opercio Parra, bienvenidos en compañía del licenciado Jesús Tejeda Plata. Iniciamos este grupo de estudio y aprendizaje de la filosofía estoica. Bienvenidos. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema del estoicismo, sobrevivir acorde a la naturaleza, de nuestra serie de reflexiones en torno a las 7 ideas básicas o virtudes del estoicismo. Epicteto decía: no busques que los eventos ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá más serenamente. Esto, como sabemos, viene en el libro de Epicteto del Enquiridión, también llamado el Manual de Vida o Manual de Vida Estoica, en donde a través de una serie de frases y reflexiones recogidas del maestro Epicteto, algunos de sus estudiantes, principalmente Arriano, nos señala algunos principios estoicos acerca del vivir. Pero precisamente, ¿a qué se refería Epicteto cuando decía que no busques que las cosas sucedan de la manera en la que tú quieres, sino que necesitas quererlas de la manera en la que suceden? ¿Sí? Pareciera algo paradójico inicialmente. Sin embargo, aquí la reflexión es la siguiente. Recordemos, para empezar, que para los estoicos, el mundo, el cosmos o el universo está construido por Dios, Zeus, el creador, la deidad o lo que ustedes quieran. Está construido racionalmente. O sea, es un mundo coherente. Y por lo tanto, es fundamental para el ser humano adecuarse a esta coherencia, a esta razón, a este logos del universo, para poder vivir más acorde a esta naturaleza y más virtuosamente. ¿Qué es lo que sucede cuando el ser humano se aleja del ciclo de la naturaleza? Lo que sucede es que nos creamos nosotros mismos sufrimiento y dolor. Cuando los estoicos nos están recordando acerca de las pasiones y que no debemos caer dentro de las pasiones y que necesitamos controlar y gestionar nuestras pasiones, lo que nos están señalando es que el ser humano muy fácilmente podemos caer en estados que actualmente podremos considerar de depresión, de angustia o de ira. Y que el ser humano caemos dentro de estos estados alterados emocionalmente cuando no comprendemos el logos del universo, cuando no estamos comprendiendo o aceptando el ciclo natural de la naturaleza, el ciclo propio del universo. Cuando estamos negando la realidad y estamos deseando algo que no puede ser, es cuando estamos creando estos estados de depresión, angustia e irritabilidad. Estamos deseando que las cosas sean diferentes a como son en la naturaleza. Los ciclos de la naturaleza implican, por ejemplo, la muerte. Y cada vez que nos negamos hacia la muerte, vamos a crearnos sufrimiento porque estamos esperando que las cosas sean diferentes a como son realmente, a como son de forma natural dentro del ciclo de la lógica del cosmos, del universo, de su propia coherencia. Cada vez que el ser humano desea cosas que son imposibles para la naturaleza y que crea esta discordancia, esta falta de coherencia entre la naturaleza y los deseos del ser humano, es que vamos a tener este sufrimiento y este dolor.
Vamos a entrar en esos estados de angustia, de irritabilidad, porque vamos a decir que injusto, de preocupación, porque vamos a decir no puede ser que esto suceda, qué terrible, de tristeza, de depresión, porque vamos a decir no puede ser que haya yo experimentado esta pérdida. Normalmente las pérdidas que podemos tener, pues evidentemente, ¿quién voluntariamente va a desear algo como el envejecimiento? Y sin embargo es algo natural. Deseamos cosas imposibles como no envejecer y sufrimos. Y todos estos caminos de desear imposibles nos van a llevar al sufrimiento. ¿Cómo no envejecer? Que no haya muerte. Sobre todo, que no haya mi muerte o la muerte de alguien que yo quiera. Entonces, si yo ya me encariñé de alguien, pues yo voy a decir que no se muera nunca esta persona. Que no haya enfermedades porque se siente muy feo. Que no vaya a perder nunca a mis seres queridos, porque si yo ya me encariñé de una persona, quiero que se quede conmigo para siempre. Que no vaya a perder mi trabajo. Entonces, si yo tengo un trabajo que ya, con el cual yo ya me siento muy cómodo, que ya se quede para siempre. Y que mis posesiones también se vayan a quedar eternamente conmigo, para yo nunca sufrir la pérdida de estas posesiones. Aquí, como paréntesis cultural, podemos recordar que precisamente en el origen del estoicismo, de la estoa, está la narración de Zenón de Sitio, el cual, siendo un mercader fenicio, pierde todos sus bienes, todos sus ahorros, todas sus posesiones en un barco. Y aún así, él decide comenzar de cero, con tranquilidad, ahora diríamos estoica, en lugar de derrotarse ante la vida y caer presa de estos estados de tristeza, angustia e irritabilidad, que bien pudo haber caído en ello, ¿no? De decir, ¿por qué a mí? ¿Sí? Aunque podemos nosotros preguntar, ¿y por qué no? Porque a todos les pueden pasar cosas negativas y a ti no, Zenón. ¿Qué te volvería inmune a las desgracias? También podemos desear cosas imposibles, por ejemplo, que no haya cambios y que si mi vida actual me agrada, que se quede así hasta la eternidad, para que yo viva muy cómodamente. Así que todo permanezca inmutable e idéntico hasta el fin de los tiempos, por los siglos de los siglos. Entonces, como podemos entender, estos estados de no aceptación de la naturaleza de las cosas es lo que nos va llevando al sufrimiento. Y de ahí la importancia de la aceptación estoica de la naturaleza, de los ciclos, de las cosas, de la realidad, del cosmos, del universo, sobre la cual Epicteto nos está recordando que necesitamos aceptar las cosas como son y desearlas como son. Lo que nos está diciendo, no solamente acéptalas, sino desearlas como son, porque si deseas las cosas diferentes como son, para no morirte nunca y no enfermarte y no perder a nadie, y que si quieres mucho un objeto y que se quede contigo para siempre y que tengas un estado de salud perfecto para toda la eternidad, pues este tipo de deseos, al ser incoherentes e incompatibles con la naturaleza del cosmos, a lo único que te van a llevar es al sufrimiento, porque esto no va a suceder jamás. Y por lo tanto vas a terminar desilusionado, alterándote con ira, porque vas a decir que injusto, ¿por qué me sucedió esto? Con tristeza, sufriendo una pérdida que a final de cuentas pues era inevitable, porque las enfermedades, la muerte y los accidentes existen en el mundo, en el universo, en el cosmos, en los ciclos de la naturaleza, y es algo inevitable porque está fuera de nuestro control. Y que los eventos accidentales también suceden, que están fuera de nuestro control y nuestra previsión, y que no podemos vivir angustiados eternamente por ellos, y que por lo tanto estar preocupados, estar angustiados, vivir en constante
preocupación y angustia podría ser un estado incompatible con la imperturbabilidad estoica, dado que es algo que está fuera de nuestro control. Entonces, todos estos estados de no aceptación fácilmente nos van a dejar susceptibles a mucha perturbación. La no aceptación y el rechazo a la naturaleza de las cosas nos va a llevar, por lo tanto, al sufrimiento y a estas pasiones de las que nos hablan los antiguos filósofos, que actualmente podríamos interpretar como estados depresivos, trastornos de ansiedad e ira. Principalmente cuando, punto número 1, no aceptamos lo que está fuera de nuestro control en lugar de aceptar lo que está fuera de nuestro control. Entonces, si estamos identificando que estamos en un estado emocionalmente perturbado, hacernos esta pregunta de la dicotomía del control básica, de saber qué parte de este acontecimiento está fuera de nuestras manos. Cuando no practicamos la virtud de la aceptación y la racionalidad, saber que los eventos del cosmos en su inmensa mayoría se escapan del control humano, que en realidad necesitamos recordar nuestra humildad, que a final de cuentas somos seres muy pequeños, y cuando utilizamos nuestra racionalidad podemos llegar otra vez a cierto estado de ecuanimidad ante la naturaleza de las cosas. Cuando no vivimos en el presente, en la aceptación y en la apreciación de las pequeñas cosas. Es común cuando las personas atravesamos estados depresivos, de angustia e irritabilidad, que estamos tan obsesionados con aquellas cosas que no podemos controlar y que hemos perdido o que tememos perder, que difícilmente nos detenemos para apreciar lo que sí tenemos. Y aquellas personas que sí están en el momento presente, apreciando estas pequeñas cosas, porque las cosas bonitas de la vida son siempre pequeñas cosas, son aquellos que siempre están disfrutando más de la vida. También cuando no cultivamos la amistad, recordemos que el estoicismo nunca es una cuestión de individualidad ni de individualismo. Esto estaríamos hablando de un falso estoicismo. El estoicismo siempre ha sido una noción cosmopolita que nos invita a ser ciudadanos del mundo y a compartir nuestra amistad con todas las demás personas, entendiendo que todos somos parte de esta naturaleza, que todos somos parte de este cosmos, de este universo. Y cuando colaboramos, cuando compartimos, cuando creamos lazos, podemos realmente cultivar más nuestra amistad, disfrutar más de la vida y practicar más virtudes estoicas como nuestras virtudes y nuestro racionalismo. Y finalmente, cuando no aprendemos de nuestro sufrimiento. Como vemos, a final de cuentas, toda esta breve reflexión sobre un comentario de Epicteto nos lleva finalmente a comprender que el sufrimiento es una lucha que nosotros estamos llevando en contra de la realidad de las cosas. Porque cuando aceptamos la realidad de los ciclos de la naturaleza, dejamos de sufrir. Aceptamos la muerte, la enfermedad, las pérdidas y aceptamos los cambios que son parte fundamental de todo el movimiento del cosmos, del universo, de la naturaleza. De esta naturaleza racional en la que vive el estoico. Y que por lo tanto, cuando abandonamos esta lucha y abrazamos la aceptación, se pierde el sufrimiento. Desaparece este sufrimiento y por lo tanto
se abre la oportunidad de un aprendizaje. Habitualmente, ya en un mundo más contemporáneo, más moderno, más actual, han existido otro tipo de sabios, de otro tipo de pensadores, de científicos, que se han interesado mucho acerca de entender el cómo el sufrimiento nos lleva no solamente a transformarnos de una forma negativa, como siempre se había considerado, en una idea patológica, ¿okay? En donde el sufrimiento nos destruye, el sufrimiento nos daña, el sufrimiento nos deja lacerados y convertidos muchas veces en monstruos. Nos lleva al trauma. Sino también comprender cómo en muchas ocasiones el sufrimiento nos lleva a transformaciones positivas. Nos lleva a una sabiduría, a una comprensión más amplia de las cosas. Y esta comprensión más amplia de las cosas es a la que aspira el filósofo y también a la que nos invita la filosofía estoica, a utilizar el sufrimiento como un material para la reflexión y una comprensión más amplia de los acontecimientos. Muchas veces cuando nos enfrentamos al mayor sufrimiento de nuestras vidas es un evento que nos obliga a la transformación. Y yo les invitaría, por lo tanto, finalmente en este breve video, a que ustedes pensaran en los momentos de su vida en donde se han enfrentado a los mayores desafíos, a los mayores sufrimientos, a los mayores dolores, y que también se pusieran a observar de qué manera estos eventos también finalizaron en grandes transformaciones para ustedes. O pueden pensarlo a la inversa, de igual manera. ¿Cuáles han sido los momentos de su vida en los que ustedes han crecido más como seres humanos, que han crecido más como personas? ¿Fueron eventos sencillos? ¿Fueron eventos fáciles? Lo más probable es que no hayan sido así. Los eventos de nuestra vida que más nos obligan a crecer son eventos de un increíble impacto. Pero el ser humano tenemos esta opción cuando nos enfrentamos a un evento de un sufrimiento y un dolor enorme, de utilizar esta experiencia y este material de vida también para reflexionarlo, para estudiarlo y aprovecharlo para cultivar una visión más grande, más amplia de nosotros mismos, del mundo y de la vida. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema sobre estoicismo. Hasta luego.